Bienvenidos sean todos nuevamente a nuestros estudios de semana. Bienvenido Iglesia Betel, Ministerio Hispano y todos aquellos de que a través de este medio se enlazan con nosotros. Vamos a dar inicio a este nuevo estudio de este día, dándole gracias a Dios porque nos permite nuevamente tener estos medios para poder comunicarnos debido a esta pandemia que está afectando pues globalmente a toda la tierra. Hoy estamos enlazándonos y dándole gracias a Dios que ha proveído una vez más. Amadísimo Padre, te damos la honra y la gloria, Señor. Bendito sea tu santo nombre, oh Dios Todopoderoso. Tú, Señor, que estás en las alturas, Padre Santo, que para ti no hay nada oculto, Señor. Nos ponemos, Señor, en este momento en tus manos, Padre Santo, sabiendo, oh Dios Todopoderoso, que tú, Señor, has preparado, Señor, alimento espiritual para nosotros en este día. Te pedimos, oh Dios Todopoderoso, que sigas bendiciendo, Señor, sigas proveyendo, Padre Santo, una forma, Señor, de cómo estar siempre en comunicación unos con otros. Yo te pido, oh Dios Todopoderoso, que bendiga, Señor, a aquellos hogares, Señor, que en este momento están sintonizándonos, Señor, que puedan recibir, oh Dios Todopoderoso, la porción, Señor, que les corresponde en este día. Cada uno de nosotros, Señor, estamos agradecidos, Padre Santo, por tu palabra, Señor. Gracias, Padre amado, te damos también. Y te pedimos, oh Dios Todopoderoso, que quites, Señor, cualquier estorbo, cualquier interferencia, Señor, que en este momento se pueda presentar. Nos cubrimos, Señor, con tu Espíritu Santo, Padre Santo, y te pedimos, oh Dios Todopoderoso, que venga tu palabra a nuestras vidas, Señor, según la necesitemos en estos momentos. Todo eso te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Pues bienvenidos nuevamente, mis amados hermanos, en este día, pues quiero seguir compartiendo con ustedes, reforzando algunos fundamentos básicos de nuestra fe, la importancia que es de que tengamos presente que la Biblia ha sido la inspiración que Dios ha dado para darse a conocer en los tiempos antiguos, como en estos tiempos nuevos que tenemos. De hecho, conocemos que la Biblia tiene su división en dos partes importantes, el Antiguo Testamento, de Génesis hasta Malaquías, y el Nuevo Testamento, desde los Evangelios hasta Apocalipsis. Dios ha hablado en todo tiempo a su pueblo. Dios ha dado instrucciones en todo tiempo a su pueblo, de tal manera de que todos tengamos la misma oportunidad de conocerlo y a través, en estos nuevos tiempos de su Hijo Jesucristo, nosotros podamos tener esa salvación y esa vida eterna juntamente con Él, para lo cual nosotros fuimos diseñados. Y en esta tarde quiero compartir con ustedes un poco más acerca de la importancia de lo que son las Escrituras. Las Escrituras son bien importantes para nuestro diario vivir. Nosotros como cristianos, como creyentes, es nuestro alimento espiritual. Igualmente de que le damos alimento físico a nuestro cuerpo, y si ustedes como yo, que comemos 3 veces al día y con sus respectivas meriendas entre comida y comida, pues yo creo que usted está alimentando al igual que yo bien su cuerpo, pero también es necesario que nuestro espíritu reciba su alimento también, reciba su fortaleza. De hecho, sabemos que allá en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, nos habla que toda la escritura es inspirada por Dios. Y fíjese bien, dice, es útil. Con esto empieza este versículo. Dice, es útil, o sea, es bien importante para nosotros, es de un uso bien importante, dice, para enseñarnos, para redarguir, para corregir y para instruir, y lo más importante, para instruir en justicia, que hagamos las cosas de acuerdo a como Dios nos está enseñando. Es por eso de que la Biblia es nuestro manual de una forma para vivir correctamente. A fin, dice el versículo 17, de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si vemos este capítulo de 2 de Timoteo, capítulo 3, nos habla la importancia que tiene la Biblia para nosotros.
Dice que nos instruye, nos inspira, nos redarguye, nos corrige, para hacerlo todo en justicia. O sea, como Dios mismo a veces nos ha tratado de una manera súper bien, aunque no lo merecíamos, pero esa es la justicia de Dios y esa es la justicia que nosotros también debemos de practicar. El día de hoy yo quiero reforzar un poco la importancia de estudiar las Escrituras. Y vamos a encontrar que aparte de lo que nos habla segunda de Timoteo, sabe que también las Escrituras, la palabra de Dios, es también muy buena para que nosotros crezcamos. Si la palabra de Dios es el alimento del Espíritu, entonces aquí me lleva a mí a pensar de que si ese alimento es para sustentarnos y para poder nosotros alimentarnos, y eso va a indicar de que nosotros vamos a crecer. Conforme nosotros vayamos creciendo, vamos a ir necesitando diferentes tipos de alimentos. Cuando éramos babies, bebíamos nosotros leche. Conforme fuimos creciendo, se nos fue dando comida más sólida y a nuestra edad adulta ya comemos de todo. Igualmente, el espíritu también necesita de estos tipos de alimentos. Por eso la importancia de las Escrituras nos sirve a nosotros para crecer, en primer punto. También nos sirve para servir, porque a manera de que nosotros vayamos conociendo de las Escrituras, vamos a poder nosotros ser útiles. Acuérdense que 2 Timoteo dice de que toda Escritura es inspirada por Dios y útil. O sea que cuando nosotros conozcamos más la palabra de Dios, yo creo que ya es un tiempo de que empecemos a servirle a Dios de la manera en que nosotros estamos aprendiendo. También nos va a servir para bendecirnos. Vamos a ver algunos pasajes más adelante de cómo la palabra de Dios nos bendice y sobre todo también nos ayuda a que podamos ayudar a otros. Entonces, hoy vamos a ver que las Escrituras nos ayudan a crecer, a servir, a bendecir y ayudar a otros. Es muy obvio, ¿verdad? Que para todo cristiano, para todo creyente en Dios, que la Biblia es la revelación de Dios misma. En el Antiguo Testamento Él se reveló a su pueblo y en el Nuevo Testamento, con la venida de nuestro Señor Jesucristo, se sigue revelando a su pueblo, pero ahora a través de Jesús. Y que Dios ha dado su palabra para nosotros y que es el único patrón que tenemos para nosotros tener un comportamiento. Cuando digo patrón, me estoy refiriendo a un alineamiento, a una guía para vivir una vida cristiana. Es la única autoridad que reconocemos nosotros como creyentes, que es para conocer a Dios. Cómo Dios se reveló en la antigüedad y en estos tiempos por medio de Jesús también se sigue revelando. Es posible que en la vida hayan otros libros que nos ayuden también, pero no tienen ninguna autoridad que la Biblia tiene. Cuando la Biblia habla, es la voz de Dios. Esto lo estuvimos viendo anteriormente. Si a usted le gusta la lectura, yo sé de que usted tal vez tendrá algunos libros extras aparte de la Biblia. Usted tal vez habrá visto en algunas grabaciones que yo tengo muchos libros. A mí me ha gustado leer y he encontrado algunos libros muy buenos en donde me ayudan a mí a poder entender un poco más la palabra de Dios, aunque no son necesarios, que la misma palabra de Dios, si es la inspiración de Dios, Dios mismo se va a inspirar para nosotros, para que nosotros también podamos entender lo que Él ha escrito en su palabra. Pero es muy bueno también a veces leer otro tipo de personajes que han escrito cómo Dios también ha dado revelación a ellos de cómo vivir una manera práctica y una manera mejor lo que las Escrituras están. Pero les vuelvo a repetir que cuando usted lee la Biblia es Dios hablándole a usted directamente. Y es por eso de que es necesario muchas veces de que antes de que tomemos nuestra Biblia para leerla, que nos pongamos en sus manos y que en oración le pidamos que se revele a nosotros como se ha revelado a otros hombres. Hay algunos cristianos que leen todo tipo de libros en lugar de la Biblia, porque algunos libros resumen posiblemente algunos libros que se encuentran en la Biblia. Y no le digo de que esto sea malo, esto nos puede servir como una mejor referencia, pero es importante que nosotros, ¿verdad? Como primordialmente
debemos hacer es que estudiemos directamente la palabra de Dios. A través de ella, Dios habla. Ahora bien, hay otros libros que son muy buenos en los cuales otros hombres hablan de las escrituras, de su aplicación e interpretación. Pero recuerden, no hay sustituto para la Biblia. La Biblia de todo cristiano debe nutrir diariamente a todo aquel que la lee, porque es la palabra de Dios, porque es la comida para nuestro espíritu, y esto, tómelo en cuenta, esto es muy importante. Por eso, la palabra de Dios nos da crecimiento, ¿no? Por eso es necesario estudiar la Biblia para crecer. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2 nos dice de esta manera. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Mire lo que dice. Como niños recién nacidos. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos visto un niño cuando está recién nacido. Un niño todavía no habla y su manera de pedir de que tiene hambre es que se pone a llorar y a llorar hasta que se le da de beber esa leche. Y después de que ha bebido esa leche, ¿qué es lo que sucede? Duerme y nos deja por un tiempo a veces descansar. Pero un niño es la manera en que se alimenta por medio de leche, no es nada sólido, sino que la bebe. Y dice la primera de Pedro 2:2, ¿verdad? Que nosotros bebamos la leche espiritual no adulterada. ¿A qué se está refiriendo esto? Se está refiriendo a la Biblia, a la palabra de Dios, que es la leche no adulterada. ¿Por qué no es adulterada? Porque otros libros que hablen de la Biblia ya son pensamientos muchas veces de los hombres que han escrito lo que Dios les ha inspirado. Y si leemos diferentes libros con respecto a la Biblia, vamos a ver diferentes conceptos de cómo Dios ha inspirado a estos hombres. Por eso es de que nosotros debemos de leerla también directamente para que Dios nos hable directamente a nosotros, porque dice que por ella vamos a crecer para salvación. Aquí dice Pedro en este pasaje que acabamos de leer que debemos de crecer por la leche pura de la palabra, al igual que los bebés crecen. Si usted no alimenta a un bebé, ¿qué va a pasar? La criatura va a morir. Y lo mismo ocurre con un cristiano. Nosotros somos bebés cuando recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y empezamos a comer la palabra de Dios de una forma sencilla. A medida de que nos vamos adentrando a ella y que vamos estudiando, escudriñando en ella, ese alimento se está convirtiendo en algo más sólido porque empezamos a profundizar en su palabra. Así que cuando nosotros somos nuevos creyentes, ¿verdad? Somos esos bebés que debemos de ir creciendo. Y con el fin de hacerlo se debe de beber de la palabra de Dios, porque es nuestra leche que nos trae crecimiento y es nuestro alimento, es nuestro sustento. También Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 1 y 2, lo leemos de la misma manera y nos habla de la misma manera. Dice Primera de Corintios 3, 1 y 2. De manera que yo, aquí es Pablo hablándole al pueblo de Corintios. Dice Pablo, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Aquí Pablo se está refiriendo al pueblo de Corintio, que les empezó hablando primero suavecito. Les empezó hablando primero del evangelio de nuestro Señor para bien de el pueblo de Corinto. Empezó hablando, les dice, de una manera suave, que no les podía hablar más fuertes, dice, sino que les habló como a carnales, como no a espirituales todavía, porque no iban a entender lo que era el evangelio, sino que empezó poquito a poquito, como a niños en Cristo. Les dio a beber leche, dice, y no les dio a beber nada sólido todavía, porque todavía ellos no eran capaces de entender lo que él había recibido de parte directamente de Jesús, de lo que es el evangelio de la salvación. Dice, un pensamiento fue del apóstol Pablo, donde nos describe aquí en 1 Corintios. El apóstol Pablo dice, yo os di. O sea, Pablo les dio lo que él había recibido también. De lo que él había bebido, él también lo compartió.
Ojalá pudiera alimentarlos con carne, se refiere este versículo que acabamos de leer, pero no pude, dice. Les doy leche, sin embargo, les alimento. Si se da cuenta, la importancia de la alimentación espiritual. Aunque no les podía dar todavía palabra más sólida, los estaba alimentando con algo que era un alimento como la leche, algo más suavecito. Esto nos muestra que para Pablo entendía la prioridad de la alimentación y sabemos que utilizaba para darles de comer palabras primero de enseñanzas entendibles. La escritura algunas veces puede ser leche y otras veces puede ser carne, ¿sabe? Puede ser carne, o sea, un alimento sólido para aquellos que ya tenemos tiempo en el Evangelio y que ahora nosotros no solo escudriñamos la palabra de Dios a través de un mensaje que podamos ver, escuchar, sino que nosotros mismos escudriñamos la palabra de Dios y profundizamos en ella. Yo le doy gracias a aquellos hermanos que a través de este medio siempre hacen sus comentarios o me hablan para hacerme preguntas muchas veces con respecto a estos estudios, estos mensajes que hemos tenido. Han quedado a veces algunas dudas o a veces han entendido mucho más de lo que he podido yo tratar de explicarles. Y ellos los han entendido porque han estado escudriñando por su parte, o sea, están comiendo ya alimento sólido, no únicamente la leche que reciben a través de lo que escuchan o que alguien más les da. Por eso Pablo les dice, yo les doy leche, mas sin embargo no les puedo dar todavía un alimento más sólido. Las escrituras, por eso digo algunas veces, puede ser como leche para algunos y para otros puede ser ya carne. Eso no quiere decir que algunas partes de la Biblia son leche y para algunas unas partes son carne. Todo es ya sea leche o carne, dependiendo de la madurez que usted tenga como creyente. Porque un mismo pasaje para alguien puede ser entendible que para otro no, dependiendo la madurez que usted tenga como creyente o dependiendo de cuánto usted está relacionándose con Dios a través de su escritura. El apóstol Pablo reconoció la necesidad de alimentar, a veces con leche, a veces con carne, dependiendo de la situación en cuestión, dependiendo de la aptitud y la receptibilidad de la gente. Hay muchos que seguían las enseñanzas de Pablo porque habían encontrado en él la verdad y esa verdad los hacía a tener más hambre, no tanto físicamente, sino que espiritualmente. Nuestro Señor Jesús le dio alimento a 5,000 hombres en una ocasión, de unos cuantos peces y de unos cuantos panes. Y era una muchedumbre. La palabra de Dios dice que eran más de 5,000 gentes. Les dio de comer físicamente. Y muchos lo siguieron a él porque les daba de comer físicamente. Pero muchos más lo seguían a él porque encontraron espiritualmente que era necesario que comieran alimento espiritual también. Colosenses capítulo 2 versículos 6 y 7 nos habla de esta manera. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mire este pasaje de Colosenses capítulo 2. Nos habla de que debemos de arraigarnos y sobreedificarnos en él. De la manera que hemos nosotros recibido a nuestro Señor Jesús. Arraigados y sobreedificados quiere decir de que nos agarremos de él y que sobreedifiquemos, o sea, llenemos de lo que ya hemos recibido. Por eso nos va a servir para confirmar nuestra fe. Y aquí de nuevo está la idea de que los cristianos debemos de crecer. Arraigados y edificados quiere decir crecimiento. Y la forma que esto ocurre es a través de la fe. Es a través de creyendo lo que en las escrituras nosotros encontramos. Es decir, a través del contenido de lo que encontramos en la palabra de Dios, el alimento va a llegar a nosotros. Cuando más entendemos qué es leer la palabra, más establecemos y más nos edificamos en nuestra fe. También Jeremías nos habla un poco con respecto a esto. Jeremías capítulo 15, versículos 16, dice, fueron halladas tus palabras
y yo las comí. Mire lo que habla Jeremías, el profeta aquí. Dice que fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Aquí Jeremías está describiendo que cuando encontró las escrituras, cuando él leyó lo que estaba escrito, las leyes, lo que Dios había demandado en esos tiempos, dice que las comió, o sea, las leyó, y para él fue de gran gozo, de mucha alegría. ¿Dónde? En su corazón. Porque allí encontró él que el nombre de Dios, cuando era invocado, Dios proveía, Dios daba, Dios protegía, Dios cuidaba, Dios defendía a su pueblo. Por eso él lo menciona, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Jeremías comió la palabra de Dios, ese era el alimento para él. Pablo también está diciendo en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 32, aquí Pablo se está despidiendo de los ancianos de allá de Efeso y les escribe allá en Hechos 20:32 de esta manera. Y dice, ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Note aquí, dice, le habla al pueblo de Efeso, a los ancianos, y les dice, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, o sea, y a la palabra que se nos ha dado por gracia, se nos ha dado como un regalo, se nos ha dado sin ningún costo, para que, dice, se sobreedifiquen en ellos y para que tengan una herencia de ser santificados. Si vamos a crecer, la palabra es necesaria. Y el crecimiento es fundamental para nosotros. Si notamos aquí, las escrituras no nos dejan como bebés, como recién nacidos, sino que es fundamental que crezcamos. Otra razón por la que es necesario estudiar la Biblia es para vencer también al pecado, ¿sabe? Entre más nosotros estudiemos y conozcamos la Biblia, vamos a saber cómo defendernos. Por eso es que la Biblia es una de nuestras armas para defendernos. Acuérdense de que nuestra lucha dice que es contra potestades, contra espíritus que andan en los aires. Nunca seremos capaces de derrotar al pecado a menos que lo derrotemos con la palabra de Dios. Porque acuérdense que el diablo trató de tentar, trató de hacer caer a Jesús. ¿Y cómo le respondió Jesús? El diablo utilizó las palabras, las escrituras para tentar a Jesús. Pero Jesús le dijo, ¿verdad? Que no solo de pan vivirá el hombre cuando lo tentó en lo físico, sino que toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es aquí donde nosotros, cuando las tentaciones vengan a nuestra vida, no importando cuáles sean, no importando si usted tiene muchos años ya en el cristianismo o si usted es nuevo, la palabra de Dios, la Biblia, nos va a ayudar para defendernos. ¿Por qué? Porque vamos a saber identificar cuándo es una acechanza del enemigo y cómo defendernos. En Efesios capítulo 6, versículo 17 nos habla y nos dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Miren lo que estamos viendo aquí. La palabra de Dios es una espada en la cual nosotros podemos utilizar para defendernos. Dice que, déjeme empezar y leérselo nuevamente, y dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. ¿Cuál es la armadura que se utiliza para luchar contra Satanás? ¿Cuál es la armadura que el cristiano tiene? La espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Lo que vence las tentaciones de Satanás es la palabra de Dios. No son los años que usted tenga de ser cristiano, porque puede ser de que usted ya tenga 5, 10, 15, 20, 30 años de ser cristiano, pero todavía no tiene la palabra de Dios como su arma, como su escudo. Por eso es importante de que leamos las escrituras. Hay una gran cantidad de escrituras que nos relacionan en cómo nosotros podemos defendernos con las acechanzas del enemigo.
Yo quiero darles algunas. En este día, por ejemplo, el Salmo 119, versículo 11 nos habla de esta manera. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando un cristiano lee la Biblia, esta se convierte en un impedimento para el pecado. Y es por eso de que muchas veces nosotros somos tentados, pero no somos dados al pecado, a menos de que nosotros de nuestra propia participación queramos pecar. La tentación viene, pero eso no quiere decir que pecamos. ¿Por qué? Porque cuando venga la tentación, si nosotros conocemos la palabra de Dios, si nosotros la leemos, si nosotros estamos instruidos en ella, nos va a servir para defendernos. Y esta se convierte, ¿verdad?, en nuestra arma en contra del pecado. Alguien dijo alguna vez, alguien escribió estas palabras y dijo, cuanto más aprendo de las Escrituras, más difícil es pecar para mí. Yo solía ser capaz de pecar y disfrutarlo. Ahora no puedo ni siquiera comenzar uno sin siquiera pensar en versículos bíblicos que me dicen o me defienden o me detienen a no pecar. Conozco la verdad de Dios y está en mi mente, me viene a la mente. Si usted no conoce la verdad de Dios, el Espíritu Santo no tiene nada que recordarle. La espada del Espíritu es el conocimiento de las Escrituras, el conocimiento de los principios de la palabra de Dios que se convertirán en su defensa contra la tentación. ¡Wow! Esto es algo bien poderoso que escribió esta persona. Dice que cuando más aprendo de las Escrituras, más difícil me es pecar. Esta persona dice que solía pecar y lo disfrutaba, dice, pero ahora cuando viene a él, dice, la tentación de pecar, también vienen muchos versículos, mucha palabra a su mente que lo detiene. Y dice que viene a su mente. Y dice él, si usted no conoce la Biblia, no conoce entonces al Espíritu Santo, y entonces el Espíritu Santo no le va a traer nada a su mente que le pueda recordar a detenerse para caer en tentación y luego posiblemente pecar. Por eso dice de que entre más conozcamos la palabra de Dios, mejor, ¿verdad? O más fuertes vamos a ser para pecar. El Salmo 119, 9 también nos dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Cómo nosotros podemos enseñarle a los jóvenes con nuestro ejemplo? ¿Cómo el joven puede aprender? Guardando la palabra que nosotros como adultos podemos darle a ellos. Por eso es de que es bien importante que lo que nosotros decimos vaya de acuerdo a cómo nosotros caminamos. Tienen que ir las dos cosas paralelas y no una que la otra, que lo que yo digo no va de acuerdo con lo que actúo, sino cómo le vamos a poder enseñarle nosotros a nuestros jóvenes o a aquellos que están siendo inspirados por nosotros. ¿Cómo limpiar su vida? Con guardar tu palabra. La manera de limpiar su vida es aprender de su palabra, o sea, la Biblia, que se convierta en el factor dominante o primordial en nuestra mente. Usted es como una computadora, ¿sabe? Todo lo que usted pone en su computadora es lo que se manifestará en su vida. Y si se pone en ella la palabra de Dios, eso saldrá a justicia, como piedad y como santidad. Ese tipo de comportamiento resulta de la verdad de Dios que está siendo plantada desde su interior y que va a salir y que va a dar manifestaciones de lo que usted lleva en su corazón. Eso es lo que usted va a actuar. Por eso dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Dice también allá en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 14, nos dice, os he escrito a vosotros, empieza, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, padres, porque ustedes lo han conocido lo que es desde el principio, dice. Y os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y habéis vencido al maligno.
La única manera de vencer al maligno es tener la palabra de Dios morando en usted. Y hay otras escrituras que cubren también básicamente lo mismo. Es necesario estudiar las escrituras con el fin de prepararlo para el servicio, ¿sabe? Mientras más usted estudie las escrituras, usted va a poder también ser un mejor servidor de nuestro Señor Jesús. Porque usted conoce la palabra y usted va a servir conforme a la palabra y no conforme a alguna doctrina, alguna enseñanza, alguna falsa doctrina puede enseñarle a usted. Si sabemos de que hay muchas doctrinas donde enseñan falsamente la palabra de Dios, en donde hacen cosas que en la Biblia no están escritas. Por eso es necesario estudiar las escrituras con el fin de prepararnos para el servicio. Usted verá que cuando usted entra en el servicio al Señor, el conocimiento de la palabra de Dios se convierte en su apoyo cuando se encuentra en una situación complicada. Es muy importante que si usted va a servir al Señor, conozca las escrituras. Usted debe de conocer los principios básicos de nuestra doctrina, los principios básicos de la fe. Es como un manual. Si tiene un trabajo difícil, ¿qué debe hacer? Buscar las instrucciones en ese manual, cómo hacer una reparación, cómo utilizar algo de la mejor manera sin echarlo a perder. Usted necesita tener un tipo de instrucción y para nosotros es la palabra de Dios. Algún tipo de formación o algún tipo de entrenamiento, y eso solo lo podemos lograr como cristianos a través de las escrituras. La palabra de Dios nos prepara para el servicio. Miren lo que nos habla Josué con respecto a prepararnos para servir a Dios. Recuérdese de que Josué sustituyó a Moisés y a Josué le tocaba algo duro. A él le tocaba batallar contra los pueblos que ya se encontraban en la tierra prometida. Él iba a estar al servicio de Dios, y para lo cual él fue instruido de lo que vio de Moisés, de lo que Moisés escribió, él lo estudió. Por eso Josué 1:8 nos da una idea de esto. Nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¡Wow! ¡Qué preciosa promesa de Dios! Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien cuando el libro, cuando las palabras que se encuentren en este libro, dicen, ¿verdad?, salgan de tu boca, cuando guardes la ley, cuando medites de día y de noche. De día la leemos, pero muchas veces sabe que se nos quita el sueño de noche. ¿Te ha pasado eso? Sabe que la mejor manera de volver a reconciliar el sueño y dormir, ¿verdad?, mucho mejor, es cuando también leemos nuestra Biblia antes de ir a acostarnos. A veces no podemos dormir por cualquier situación, pero si usted lee la Biblia antes de ir a dormirse, si usted medita en su palabra antes de ir a dormirse, lo va a guardar a usted y usted va a dormir tranquilamente, porque la palabra de Dios va a seguir redarguyendo en usted. Esa es una buena manera de ir a dormir, recitando muchas veces versículos de la Biblia, algunos pasajes que hayamos memorizado. Duerma leyendo la Biblia, la palabra de Dios. El éxito en la vida cristiana depende de la relación con la palabra de Dios. ¿Qué tanto estemos relacionados con Dios? De eso va a depender nuestro éxito. No tanto de cuánto dinero nosotros podamos tener o cuánto nosotros podamos acumular, cuántas propiedades o todo, cuántos bienes. Eso no es tanto el éxito, cuánto conocimiento podamos obtener. Ese es un éxito humano. Pero si nosotros queremos tener un éxito eterno, ¿verdad?, conozcamos la palabra de Dios. El éxito de la vida cristiana depende mucho de cuánto nosotros conozcamos a Dios. Eso es lo que trae éxito. Por eso dice Josué 1:9, ¿verdad?, seguidito del que acabamos de leer.
mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. En el día cuando vamos al trabajo, leamos las escrituras, no solo oremos, leámoslas también. En la noche cuando nos vamos a dormir, no solo oremos, leamos las escrituras, porque dice Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios, mira esta parte, estará contigo donde quiera que vayas. Y el Señor le dice, Josué, si meditas en mi palabra, podrás hacer el trabajo. Muchas veces nosotros no nos consideramos capaces para hacer ciertos tipos de trabajo, pero la palabra de Dios le dice a Josué aquí, Josué, te pido que te esfuerces, porque tú podrás hacer el trabajo porque yo estaré contigo. Dios te dará la dirección que necesites en tu vida y te mostrará cómo actuar. Te dará el consuelo en momentos de desaliento. Sujétate a la palabra de Dios y tendrás éxito. Pero por lo que es necesario conocer la palabra con el fin de ser útil en el servicio cristiano. Por eso es de que si nosotros queremos servir en cualquier área también de la iglesia, en cualquier área del templo, es importante que seamos conocedores de la palabra. Miremos lo que dice Timoteo. Primera de Timoteo 4:6 nos dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pablo le dice a Timoteo, uno de sus discípulos, le dice, si estás enseñando a los demás hermanos lo que yo te he enseñado, lo que yo he aprendido del Señor Jesús, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Qué hace que alguien sea un buen ministro de Cristo? Que conozca su palabra. Y la palabra ministro, ¿sabe qué significa siervo? Usted es un ministro, usted es un siervo de Dios. Lo que hace que alguien sea un buen servidor de Cristo es que esté nutrido con la palabra de la fe y la buena doctrina. Por eso es la importancia de leer la palabra de Dios directamente. Es bueno reforzarnos con otros libros para darnos tal vez un mejor concepto o para darnos tal vez una amplitud de lo que vamos a encontrar en la Biblia, pero la Biblia misma nos va a hablar directamente a nosotros, si queremos ser buenos servidores de Jesucristo. Al conocer la palabra de Dios, usted es un buen siervo de Dios. Y hay tanta gente que sirve al Señor, pero no sabe lo suficientemente acerca de la Biblia, y es por eso que algunas doctrinas enseñan mal. ¿Sabe que también es necesario estudiar las Escrituras con el fin de ser bendecidos? ¿Sabe que entre más leamos nosotros la palabra de Dios, más bendecidos somos? Mire lo que dice el Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Mire qué escritura. Sé que cuanto más estudio la palabra de Dios, más feliz me sentiré. Sin importar cuáles sean las circunstancias que estén alrededor mío, la palabra de Dios me hace feliz. Lo dice el Salmo 1:1. Bienaventurado el varón, bienaventurado todo aquel que lee el consejo y que no ha recibido consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, dice, ni se ha sentado en silla de encarnecedores, sino que dice, en la ley de Jehová encuentra su delicia, su alegría, su gozo, se siente feliz y medita de día y de noche en esa ley. Esa es una persona feliz. Eso es lo que el Salmo 1:1 nos dice. Eso es lo que Josué 1:8 y 9 nos dice también. Ustedes serán felices si meditan la palabra de Dios de día y de noche. Por eso también es necesario estudiar las Escrituras para ayudar a otros. Porque entre más usted conozca las Escrituras, al igual como a usted le enseñaron en un tiempo cuando empezó a conocer del Señor,
¿no? Por otro que conocía más, es tiempo ahora de que usted enseñe a otros. Ese es el crecimiento espiritual al cual se refiere la palabra de Dios. Usted ya debe de estar enseñando a otros también. Usted realmente no puede ayudar a nadie a menos que sepa algo. Usted conoció, usted hace el trabajo que hace hoy, pero alguien más se lo enseñó. Y ese alguien le enseñó a usted porque él sabía cómo hacerlo. Ahora usted conoce una nueva técnica o ha mejorado la técnica de la cual usted aprendió para hacer las cosas. Ahora multiplíquese enseñándole a otro. Dice, su ignorancia no solo le hace incapaz a usted, sino que también lo hace incapaz de enseñarle a otro. Eso imposibilitará, si usted no conoce la palabra de Dios, que usted pueda enseñarle a otro. Y en el cristianismo de eso se trata, de ayudar a otras personas. La mejor manera en que usted puede ayudar a los demás es conociendo la Biblia. Por ejemplo, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo otra vez hablándole a Timoteo y le dice, lo que has oído de mí, que otros te han dicho, que yo he enseñado, que yo he aprendido del Señor Jesús, esto, encárgale, o sea, esto enséñale a otras personas idóneas, a otras personas que quieran aprender para que también enseñen a otros. De eso se trata el cristianismo, de que nosotros enseñemos y que alcancemos también a través del Evangelio de nuestro Señor Jesús a todos aquellos que necesitan como un día nosotros necesitamos. La única manera en que podemos enseñar a otros los principios de la fe, la única manera que podemos ayudar a otras personas es aprendiendo los principios nosotros mismos básicos de lo que la palabra de Dios nos habla. En 1 Pedro capítulo 3 versículo 15 nos dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia. Usted necesita saber algunas respuestas. Alguien le va a preguntar a usted, oye, ¿y tú por qué eres diferente? ¿Por qué de la forma en que tú hablas inspiras tranquilidad, paz? Y si usted no conoce la palabra de Dios para explicarle lo que el Señor Jesús hizo una vez en su vida, si usted no le dice con las escrituras cómo usted llegó a los caminos de Dios, cómo usted un día, ¿verdad?, fue rescatado de lo que usted antes era, y especialmente aquellos que nos conocieron a nosotros como éramos y que hoy nos ven como personas diferentes. Por eso dice 1 de Pedro 3:15, sino santificaos a Dios en el Señor en vuestros corazones. Y esta parte dice, y está siempre preparados. O sea, tenemos que estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. O sea, defensa con conocimiento, tranquilos, con reverencia ante aquellos que nos digan a nosotros cuál es la razón tuya de la esperanza de que tienes una vida eterna. Si usted le preguntara en este momento, ¿cómo sabes tú que tú tienes una vida eterna garantizada? ¿Cuál sería su respuesta? Si usted va a leer la Biblia, si va a estudiarla, hay algunas cosas básicas que usted debe hacer para prepararse antes. Es importante que cuando leamos la Biblia nos preparemos también, porque lea la Biblia con el deseo de querer aprender. Mire, 1 de Pedro capítulo 2 versículos 1 y 2 nos dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella podáis crecer para salvación. Primero, si queremos leer la palabra de Dios y que la palabra de Dios se nos revele a nosotros, dice que nos desechemos de toda malicia. ¿Qué quiere decir esto? Que en una oración entreguémosle al Señor lo malo que pudimos haber hecho, tanto consciente como inconscientemente. A veces actuamos de una manera que podemos hacerle daño a alguien. Dice que nos desechemos de toda hipocresía, que saquemos de nuestro corazón toda envidia y todo aquello que puede impedir que Dios nos hable a nosotros. Deseando
que cuando leamos la palabra de Dios, seamos como aquellos recién nacidos que deseamos esa leche espiritual no adulterada para que podamos crecer. Mire, el crecimiento de conocer la palabra de Dios es para salvación. El versículo 2 dice que debemos estudiar la palabra de Dios para crecer. El verso 1 nos dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Ahora, ¿qué nos dice esto? Antes de que usted pueda estudiar la Biblia, tiene que deshacerse de cualquier pecado que haya en su mente o en su corazón. Señor, perdóname por que me enojé hoy, porque hice eso, cualquier situación. Entréguesela al Señor en oración. Antes de acercarse a las Escrituras, es bueno empezar con un tiempo de oración. Cuando usted pone delante del Señor y confiesa sus pecados al Señor, el Señor purifica su mente. El Señor sabe que usted se está arrepintiendo. El Señor conoce todo de nosotros. A veces nosotros creemos de que esto no lo digo porque pues nadie me vio, nadie lo sabe. Dios sabe todo. Y es por eso de que Él se revela a nosotros porque purifica primero nuestra mente, limpia nuestro corazón y de ahí sale, ¿verdad? Lo bueno. Cuando usted pone delante del Señor y confiesa su pecado, el Señor purifica su mente y se convierte en un estudiante de la palabra de Dios, dispuesto y capaz de aprender. Mientras su mente, su corazón y vida estén cargados de pecado, será muy difícil escuchar a Dios. Y mucho menos vamos a crecer. La preparación consiste en purificación. Eso es la oración. Y eso es un buen tiempo para empezar. Santiago capítulo 1, versículo 21 nos dice de esta manera, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Aquí hay un principio general, mis amados hermanos. Para ser capaces de recibir la palabra de Dios, el pecado debe de ser dejado a un lado. Esto es bien importante. Así es la preparación antes de estudiar cada día. Pase un poco de tiempo en oración y confesión, confesándose ante el Señor. Y reconocer al Señor cualquier pecado que haya en nuestra vida, cualquier tentación que haya venido en nuestra vida, entreguémosela al Señor. Y luego vayamos y estudiemos, leamos la palabra de Dios. ¿Sabe? Dios promete bendecirnos si nosotros leemos su palabra. Dios promete bendecir a alguien que lee la Biblia. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Con esto los dejo, mis amados hermanos. Apocalipsis 1:3. Dios bendice al que lee su palabra. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Que el Señor me los bendiga y que sigan teniendo un bendecido día.